Gloria a Dios, bienvenidos cada uno de ustedes a su programa Palabra y Profecía. Está con el pastor Edgardo Hernández y hoy tengo un tema precioso de mucha actualidad ante la situación que se está presentando. Hay una crisis de palabra en los hogares y eso ha dejado la calle libre para que ideologías de origen infernal, enemigas de Dios, de todas las instituciones basadas en la palabra, como es la familia, la educación de los niños con valores, todo eso ha venido siendo destruido y está siendo destruido, y se apoyan con legislaciones que gobiernos enemigos de Dios, enemigos de la palabra, enemigos de la iglesia están implantando en muchos países, y esa es la famosa apostasía. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? ¿Qué tienen que hacer las iglesias? ¿Qué tienen que hacer los papás con sus hijos? Entonces, de eso vamos a hablar. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 23, dice: compra la verdad y no la vendas. Este artículo lo tomé del comentario bíblico de Judas del pastor John MacArthur, y la música que escucha también la uso de un canal sin copyright cristiano para que no haya reclamaciones, porque yo no monetizo, no permito monetizar los videos, porque la palabra de Dios no es para comercializarla. De gracia recibimos, la compartimos de gracia. Ya con esta aclaración, espero que el algoritmo no me diga nada. Entonces, estamos en tiempos en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero la escritura dice: compra la verdad y no la vendas. Entonces, la iglesia es la poseedora de la verdad porque conoce la escritura, tiene la escritura. Y en el Salmo 35, en el versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces la fuente, el origen de toda verdad es Dios, el Dios eterno, el alfa y la omega. Y como Dios es verdad, mire lo que dice Isaías 55. Voy a ir a buscar allá, para mí me gusta usarlo. Hoy uso muchos mensajes bíblicos, 100% bíblicos. En el Salmo 55, en el versículo Isaías 55, 16, lo busco, Isaías, gloria a Dios, Isaías, aquí está, dice así: a todos los sedientos de qué, de la verdad, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid luego, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, la palabra de Dios es el maná que fluye, las aguas que salen del trono de Jehová. Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y a través de los predicadores, de los líderes que están en las iglesias diseminados en todo el mundo, en todas las épocas, desde que el hombre tiene memoria. Por eso desde tiempos antiguos el Señor le entregó la ley de Moisés, le reveló las escrituras a Moisés, a hombres como Daniel, como Samuel, Salomón, David, profetas menores como Amós, Habacuc, Sofonías, Esdras, Nehemías. Todos estos hombres llenos de Dios escribieron la verdad, y el mismo Jesús dijo: la escritura no puede ser quebrantada. Entonces Dios ensalza su palabra. Allá en el Salmo 119 dice así la palabra de Dios, en el versículo 160. Ojalá usted se haya leído este hermoso salmo. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, toda la palabra de Dios es verdad. Y hoy esa verdad está siendo atacada. Está siendo atacada de afuera y de adentro, porque se levantarán falsos pastores, falsos profetas, y engañarán a muchos, y muchos seguirán sus concupiscencias. ¿Sí? Usted tiene que tener mucho cuidado y mirar si usted
está guardando la palabra, si usted está transmitiendo la palabra tal como la recibe en la Escritura, y si no lo hacemos, entonces estamos contribuyendo a que el enemigo se enseñoree más y más de los siervos de Dios, y hasta se atrevan, como lo están haciendo en China, imprimiendo una Biblia que apoye el comunismo en el país del Gran Dragón, como están haciendo los grupos LGTB, que tienen ya su Biblia especialmente para ello, atacando de frente y destruyendo la verdad de la palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Por eso el Salmo 138, vayamos al Salmo 138, que dice así, vea, aquí se lo leo. En el versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es la palabra de un Dios eterno, inmutable, que no cambia. Por eso Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? ¿Qué ha hecho la iglesia con la palabra? Hay evangelios espurios, hay doctrinas espurias que han entrado. El enemigo se ha infiltrado al interior de la iglesia con falsos pastores, con falsos líderes, y están haciendo ruina espiritual para con la iglesia. Y como la gente no lee la palabra, hemos abandonado la palabra en los hogares. En los hogares, la responsabilidad de todo padre, por encima de darle desayuno, almuerzo y comida, educación, recreación y salud, vivienda digna a sus hijos, su mayor obligación es enseñarle la palabra de Dios, la palabra de verdad. Por eso usted necesita entender. Mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si usted va allá al Antiguo Testamento, a la famosa Shema, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante, Dios le enseña a su pueblo, y eso está en pie para usted también. ¿Cómo quiere Dios que su pueblo, usted que es padre de familia, ame a Dios? El diablo se inventó las religiones para que la gente no conozca la palabra, sino sea guiada por un líder que supuestamente tiene la palabra de Dios, pero se ha metido un golazo en muchos lugares y ya no se predica la palabra de verdad. Ya no se traza bien la escritura como Pablo le demandó y le solicitó a Timoteo, su hijo amado. Dice: lo primero que tenemos que aprender para guardar el tesoro de la palabra y no venderla, no dejarla prostituir, defender la palabra, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted no ama a Dios así, pues ¿qué le va a interesar la palabra de Dios? Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde está la palabra de Dios? En su vida. Estarán sobre tu corazón. Y cuando el padre, la madre de familia en ausencia del padre, o porque no es convertido o ella no es convertida, la obligación de eso, o en su defecto los abuelos, o si no, pues un tío, una hermana, dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Se habla hoy palabra en las casas de los hogares cristianos. Yo lo dudo mucho. Este aparatico llamado celular ha reemplazado la palabra, se ha vuelto un ídolo. ¿Es malo esto? ¿Lo dañamos? ¿Es del diablo? No. Es tecnología. Y hemos dejado que la tecnología nos cautive y nos esclavice, en lugar de usar la tecnología para proclamar la palabra de verdad. Compra la verdad y no la vendas. Dios es verdad. Entonces, allá en Deuteronomio 6:7 dice: la repetirás a tus hijos. Pero si el papá ni la mamá leen la Biblia, están frente a la pantalla, chica o grande, y hablarás de ella estando en tu casa. Entonces, la voluntad perfecta de Dios, de un papá que dice, de una mamá que dice ser cristiano, es que esté hablando constantemente de la palabra a sus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa.
y andando por el camino, cuando vayan al supermercado, al centro comercial, al parque, y al acostarte y cuando te levantes, enseñarlos a buscar de Dios. Cuando duerman, darle las gracias, leer la palabra. Por la mañana que se levanten y busquen de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Evangelio. Pero si en el hogar no se enseña eso, pues los muchachos van a crecer y van a ir a la iglesia mientras son chicos, pero ya cuando lleguen a la edad de la pubertad, la juventud, te veo Tadeo, se van de la iglesia, entonces nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿no? El diablo es usted porque no obedece la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye, forma, prepara al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como hay pobreza de palabra, porque en los hogares se forman los hombres de Dios o los hombres que van a destruir una sociedad, los delincuentes, los asesinos, los corruptos que llegan a las instancias oficiales del Estado. Entonces llegan llenos de religión o de filosofías huecas o de ateísmo y lo único que quieren es destruir la obra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Aquí habla de tener un contacto permanente. El padre y la madre deben tener un contacto permanente con la palabra de Dios y transmitírsela a sus padres, a sus hijos, perdón. Y los hijos deben aprender desde pequeños a memorizar la Biblia, a aprender textos bíblicos. Y se refuerza esa enseñanza con el poco tiempo que tiene un profesor de escuela dominical enseñar a los niños. Pero hoy van muchos niños allá y les tienen el jueguito, les dan gaseosita, dulce, todos. Yo no estoy en contra de eso, pero lo que más necesita ese niño es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer a Cristo, aprender sobre el pecado, la santidad, la obediencia, la importancia de la palabra en su vida. Eso no se le está enseñando, no se le recalca. Y si en el hogar no se hace, entonces sí, como dicen por ahí, apague y vámonos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué clase de cuadros o de pinturas hay en su casa? ¿Está incluida la palabra de Dios? No tiene nada de malo en colgar el cuadro de la mamá, de la familia, ¿sí? Recuerdos, eso es muy bonito. Pero ¿por qué no hay textos bíblicos en los cuartos de los niños, de los jóvenes? Tenemos a osos, a muñecos de Disney, a muchas cosas, pero la palabra brilla por su ausencia. Entonces, los pelados crecen en un ambiente. Y si no está pendiente el padre, cómo están doctrinando a sus hijos a través de los dibujos animados con todos esos canales especializados en niños en dibujos animados. Entonces la batalla está perdida. Hoy hay una guerra espiritual, hay una guerra cultural, hay una guerra mental, hay una guerra para destruir todo lo que es la base del cristianismo, la familia. Por eso se está implantando un nuevo modelo de familia y se habla que es normal desaparecer los niños no deseados y ya. Es normal, ¿sí? Pero delante de Dios no es así. No matarás, no matarás. Por eso, mi amigo, te tiene que mirar. Ahora miremos en Juan, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Sí ve? Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? En carne humana, está lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 dice, para comparación, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia del Evangelio, la gracia de la salvación, la gracia del perdón vino por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que Cristo es la verdad. Entonces, cuando se deja de predicar el Evangelio desde los púlpitos, cuando se deja de enseñar buena palabra en los salones de la escuela dominical, entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Se apoderó de la educación infantil, se apoderó del nivel de la secundaria o high school y se apoderó del nivel superior, y de ahí han doctrinado en los últimos 30, 40 años a todo este liderazgo en todo el mundo que están contra Dios. La pregunta es, ¿dónde estaban los padres de esos muchachos que en su mayoría fueron cristianos, especialmente en Europa? Europa prácticamente ya le volteó la espalda a Dios. La gran potencia del norte también le volteó la espalda a Dios. Hay un remanente como en todas partes, pero ya están cosechando, ya está la mano de Dios sobre ellos y lo que viene. Entonces, mi amigo, porque la orden de Dios a través de Salomón es: compra la verdad y no la vendas.
no la negocie, no la cambie por nada. Y en Juan 14:6, ¿qué dice? Que Él es el camino y la verdad y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, que es la verdad. ¿Y qué dice Efesios? Vamos a ir a Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 21, dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad. Hoy mucha gente no está siendo enseñada conforme a la verdad que está en Jesús, obviamente está en su palabra. Entonces, cuando empiezan a surgir cientos de Biblias, que la versión moderna, que la versión de no sé dónde, que esto y aquello, que lo último en traducciones, y a la hora de la verdad, como pasa con la NBI y otro tipo de Biblias, que están mutiladas y niegan doctrinas básicas y hacen apología de lo que es abominación para Dios. Entonces, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Pues nadie que realmente tenga a Cristo como Señor y Salvador en su corazón se aparta de la verdad. Por sus frutos los conoceréis. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que predique la palabra a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con paciencia, con toda doctrina. Pero si no lo hacemos para no ofender a la gente, la Biblia es una espada y la espada es para defensa y para ataque. La espada siempre va a ofender. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Mire lo que dice Juan 14. Vamos a ir a Juan. Déjenme buscar aquí. Juan 14, verso 17, que dice así, vea. El Espíritu de verdad, el Espíritu, y está en mayúscula, el Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces no tiene lógica, no tiene sentido que una persona que diga que es cristiana, que ha nacido de nuevo, adultere y tuerza la palabra de Dios para sus intereses egoístas. Ese no es un hijo de Dios, es un falso profeta, es un falso predicador, es un falso maestro, lo que quiera llamarse, pero es un falso, porque la palabra aquí lo dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque se supone que el cristiano ha tenido un encuentro personal en Cristo y sabe lo que sabe y entiende y vive lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el que tiene la verdad la defiende y la propaga. Ni le conoce, pero vosotros lo que le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y dice: no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Entonces, cuando se empieza a prostituir, a tergiversar, a acomodar la palabra a los nuevos tiempos, esa gente ya no tiene el Espíritu Santo. Ya tienes el espíritu de iniquidad, ya entraron en apostasía. Y eso lo estamos viendo. Ahora mire lo que dice Juan 15:26. Vayamos a Juan 15, versículo 26, que dice así, vea. Ya lo voy a encontrar. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, y escuche esto, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu Santo, que lo guía, que cela, que lo lleva a la santidad, a la obediencia, a amar y respetar la Escritura, entonces esa persona no va a ser un hombre de Dios. Así levante muertos, Dios nos quita los dones, Dios los deja, pero lo juzgará a usted. ¿Cuánta gente con unción? Ahí está la parábola de los talentos. Entonces usted tiene que enviará del Padre el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, dice, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Entonces usted tiene que entender, hermano y amigo, que la palabra de Dios es verdadera. Efesios 4:21, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 21, que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire el contexto.
Mira el contexto, el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nadie que dice que es cristiano tergiversa la palabra de Dios. Ni le quita, ni le pone, ni le tuerce. Ahí está una sentencia en Apocalipsis. Que el que quite, añada una tilde, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, ¿cuánta gente enseñando un falso evangelio predican para agradar a los hombres, como dice Gálatas capítulo 1? Péguese una pasada por allá y léalo con mucho detenimiento, ese capítulo 1 de Gálatas. Y Pablo dice, yo predico para agradar a los hombres o para agradar a Cristo. Los maestros enseñan para agradar a los jóvenes, a los niños, para que se sientan bien y contentos. No digan, es que ese pastor, ese maestro es religioso, es fanático. Si a Jesús le dijeron que era hasta Belcebú, entonces usted tiene que entender. Mire lo que dice 1 Juan 5, 6. Vamos a ir a 1 Juan, capítulo 5, versículo 6, que dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante el agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, cuando una persona se aparta de la comunión con Dios y coge su propio camino, empieza a torcer la escritura. Eso pasó con los exponentes del Evangelio de la Prosperidad, y todas esas personas que siguen esas enseñanzas no tienen el espíritu de la verdad, porque el Espíritu de Dios no miente ni engaña. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios va a juzgar a cada predicador, a cada pastor, a cada profeta que tuerce la palabra para beneficio propio. Yo no quiero estar en los zapatos de ellos. Hasta donde Dios me dé fuerzas, predicaré la verdad, así no sea un predicador o un pastor popular. No me interesa. Me interesa ser, como Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Traza bien la palabra de verdad, porque usted va a darle cuentas a Dios. Como papá, ¿qué le va a decir usted? Sus hijos quizás ya salieron a la universidad o están en juventud y están perdidos en el mundo, y aún de vez en cuando, y a veces hasta hay un disgusto para que vayan a la iglesia como para aparentar, pero están más perdidos, esclavos de los videojuegos. Si es ahora una lucha con esos celulares, imagínese cuando llegue el metaverso, que usted puede hacer en el metaverso en tercera dimensión una copia suya y viajar a los lugares que usted sospecha, y si se esclavizan y duermen con el celular debajo de la almohada y les da las 2 y 3 de la mañana y no quieren estudiar, con el metaverso va a ser una hecatombe. Entonces Dios le va a reclamar la sangre de la alma. Quiero papá, maestro de escuela dominical, predicador del evangelio, que se mire las manos, las tiene limpias o las tiene sucias espiritualmente. Si están sucias, porque están llenas de la sangre de las almas que se pierden, porque usted no predica el evangelio como debe predicarlo, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, porque no lo enseña para no ofender. Mi amigo, usted tiene un cupo asegurado en el infierno, porque eso es cobardía, eso es rebelión. Piénselo bien lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:15. Vamos a ir a 1 de Timoteo 3, versículo 15, que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí ve? Columna y baluarte de la verdad. Entonces el lugar, hay 2 lugares especiales para enseñar la palabra de verdad, como Dios quiere: en el hogar y en la iglesia. Pero si en la iglesia tenemos líderes que hacen solo dar palabras motivacionales y cogen 3, 4 textos y los tuercen a su acomodo, y esa gente sale contenta, pero no saben lo que es vivir en santidad. No saben ni siquiera el significado de la palabra Señor. No aman la escritura. Hay cantidades de cristianos que dicen son cristianos y que son pentecostales y jamás han sido bautizados en el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Jamás han tenido su propio Pentecostés. Y viven pendientes del fútbol y los programas que hay en la televisión, y son esclavos de TikTok y Instagram y de Twitter y de Facebook y de cuanta cosa. Porque la palabra no es prioridad para ellos. No es que yo no soy fanático. Pues el cielo va a estar lleno de fanáticos, de hombres que amaron la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Usted tiene que predicar la verdad del evangelio y protegerla. En Colosenses 1:5, vamos a ir a Colosenses, capítulo 1,
versículo 5 dice así: veo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esto concuerda con lo que dice Pablo en Gálatas. No que hay otro evangelio, sino hay algunos que lo quieren pervertir para beneficio, para sacar plata. Por eso yo le digo una vez más, su iglesia, su denominación, su religión no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque su denominación, su iglesia, o como lo quiera llamar, su concilio, como su corporación, como sea el nombre, no murieron en la cruz del Calvario. Y el que murió fue el Dios verdadero, que trajo la palabra verdadera. Él fue el único que dijo: yo soy la verdad y la vida. Y fuera de eso dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cuando se tuerce la escritura, o cuando no se predica para no ofender a la gente, eso es un crimen espiritual. Entonces, porque cuando no se predica la verdad, la gente no es libre del poder del pecado. Y mire lo que dice Juan 8:32. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuánta gente en la iglesia está atada, con miedo, tomando pastillas, con el psicólogo, o hasta van al psiquiatra, no porque estén locos, llenos de angustia, estresados? Y la misma palabra dice: por nada estáis afanados. Y si leen Mateo 24, dice: son principios de dolores, pero aún no es el fin. O sea, y en las iglesias les predican que vienen los mejores tiempos, está por venir. Pues miren las noticias que está pasando, que está a punto de pasar allá en Crimea, entre Rusia y la OTAN. Las amenazas del señor coreano contra Japón, contra Norteamérica. Las amenazas entre Venezuela y Colombia. Las amenazas entre Chile y Bolivia. Entonces, tenemos que despertar y volver a la verdad. Porque si usted no predica la palabra y usted es un líder, usted pagará muy caro que usted no quiere. Ahora, mire en Juan 8:44. Vamos a ir a Juan 8, versículo 44. Dice, mire la acusación que les hizo Cristo a ellos. ¿Qué les dijo? Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando el diablo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y si usted va al versículo 45 de Juan 8, dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y esto está pasando. Así que, mis amigos, hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús, despiértense, porque estamos en una situación calamitosa, porque tenemos que volver a la escritura. No podemos tergiversar la verdad, reemplazarla por falsedad, por engaño, por promesas tergiversadas. Ahorita la palabra está siendo atacada certeramente, de una manera mortífera. Y la gente que está atacando eso está dentro de las iglesias. Los falsos pastores, los falsos predicadores, los falsos maestros. Y el pueblo de Dios consciente y dice: no, el pastor verá que me enseña. No, usted. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que necesitan tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. ¿Cuánto lleva usted sin leer toda la escritura? Hay cristianos que tienen años, décadas, y jamás han leído toda la escritura. Como me dijo una muchacha pentecostal: no, es que eso es muy largo y a mí me da pereza leer la palabra de Dios. Pero ella es líder de un grupo de alabanza. ¿Cómo? Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Por eso la juventud anda como anda, porque no hay. Ahora, hoy que hay gente que quiere tener la palabra para lucrarse. Ya para terminar, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 9. ¿Sí? Ese es Simón el mago. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Y este hombre quiso que le vendieran la unción del Espíritu Santo. Y dice, y también creyó Simón mismo, verso 13, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra y enviaron allá a Pedro. ¿Y qué pasó? Vino un momento en que este hombre, cuando los apóstoles ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo porque se habían convertido, dice que cuando vio Simón, verso 18, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo, para cobrarles. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hoy han cogido la palabra para obtener dinero y la gracia de Dios para estafar a la gente. Ay de aquellos predicadores, ay de aquellos líderes, ay de aquellos que dicen que son siervos de Dios y se lucran con la palabra de Dios, llevando a miles de personas al infierno en el nombre de Cristo porque les niegan la verdad. Que tenga oído para oír, que oiga. Fue un placer estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Pastor Edgardo Hernández, suscríbase al canal de YouTube Edgardo Hernández Pastor. Ahí me encuentra y puede mirar todos los programas que hay y obsequiarlos porque yo no cobro por eso. Bendiciones.